Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Hoy les hablaremos acerca de el camino que está siguiendo Ecuador desde el neoliberalismo al socialismo ecológico. Y para entender esto, señalaremos que a diferencia del capitalismo que tiene como único fin la ganancia económica y lo mide todo con números y cifras que indican la pobreza o la riqueza, ingresos o egresos, pérdidas o ganancias. Para el socialismo, que tiene como fin el ser humano, lo que obtiene se mide más bien en salud, educación, seguridad, satisfacción, confianza, incluso con la felicidad o la popularidad. Por eso se les llama gobiernos populistas, porque en realidad la popularidad es una medida del socialismo. Mientras el capitalismo desbocado o neoliberalismo, que considera que lo más importante es que las inversionistas nacionales o extranjeros obtengan las mayores ganancias posibles de un país, para el socialismo, lo que más le interesa es crear un Estado protector que brinde seguridades de todo tipo a su población, pero se enfrenta a que este sistema funciona bien cuando la sucesión presidencial no significa que los cargos públicos, las empresas estatales, el ejército, la policía, la justicia, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, de transparencia, los 5 poderes que tenemos en el Ecuador, los impuestos, las exportaciones, las concesiones, se conviertan en botín de cada nueva elección. Pero el brindar seguridades a su población, en muchos casos, significa fabricar seres humanos depredadores, consumidores insaciables, pobres comparados o pobres relativos que se llaman, que aunque se elimine en ellos la pobreza extrema, siguen sintiéndose pobres. Los pobres comparados finalmente son más malos para la naturaleza, la convivencia social y para el socialismo que los pobres extremos, porque los pobres extremos son personas dispuestas al sacrificio y al esfuerzo para salir de la pobreza. Los pobres comparados o nuevos ricos son personas que creen que se merecen algo mejor solo porque ya tienen algo bueno y para conseguir lo mejor no tienen el menor escrúpulo. Esencialmente, el socialismo es antiecológico, porque pretende que el ser humano sea el señor y dueño de único de un país, y a esta horda humana que quiere para sí todo lo que tienen las demás especies, ese aire, ese mar, ese cielo, todo lo que es ese país, lo convierte al ser humano en un asesino sin escrúpulos de otras especies. Esto es lo que vivió Cuba, que para financiar el socialismo debía exportar azúcar a la Unión Soviética y convirtió a los campos de la isla en cañaverales con el exterminio de otras formas de vida silvestre. Claro que finalmente obtuvo una población saludable y bien educada que vive en una isla casi desértica cuando se ve desde el aire en un avión y con una curiosa frustración colectiva. Pero también esto lo ha vivido China, que ahora trata de rescatar áreas naturales y las fuentes de agua que para ser usadas por la población, al igual que el aire,
Fabricaron aire contaminado, crearon ríos estériles, en un país susceptible a sufrir mucho por catástrofes naturales, pestes, conflictos armados, pues posee 1.400 millones de habitantes. Y esto lo hace más sensible a la falta de electricidad, de agua, de transporte, de comunicaciones, de salud, de educación, de estabilidad social o cambios climáticos. Cualquiera de estos factores puede desencadenar una catástrofe en China, más que en ningún otro país. Tal vez en la India la cosa sea peor. El pasar del socialismo marxista al socialismo capitalista, que es lo que ahora viven Rusia y China, que pasaron del socialismo marxista al socialismo capitalista, y pasar de este socialismo capitalista al socialismo ecológico, se manifiesta porque, a diferencia de Estados Unidos, donde la iniciativa privada es la que busca ganancias con inventos, productos, procedimientos, conocimientos, todo ello amables con el medio ambiente, en estos ex países comunistas el Estado asume, al igual que en muchos países de Europa, la protección de la naturaleza. Igual que en Ecuador, que inclusive nosotros lo tenemos registrado en nuestra constitución. Somos la primera constitución del mundo que registra los derechos de la naturaleza, gracias al gobierno y a la iniciativa de Rafael Correa. El Estado obliga a las empresas, a los habitantes, a los bienes, a los servicios a ser ecorresponsables en el capitalismo, en el socialismo ecológico, a responder por la contaminación, por la extinción de especies, por el consumo excesivo, empezando por el agua, la electricidad, los lujos, las vanidades, a frenar la opulencia, etc. Pero en el momento en que el Estado, que tiene el uso exclusivo de la fuerza dentro del país, lo usa para forzar a los seres humanos y a la misma naturaleza a frenar el deterioro ambiental, entonces hemos entrado en el socialismo ecológico. La misma naturaleza puede ser agente de deterioro ambiental, por ejemplo, con los incendios o tormentas producidas por descargas eléctricas, por rayos, o por inundaciones debidas al fenómeno del Niño, o por la reacción en cadena que puede producir la pérdida de glaciares o la desaparición de especies. Entonces, si el Estado interviene, como por ejemplo con un plan de reforestación, de pesca controlada, de áreas protegidas, de reducción de cocinas de combustión o de autos contaminantes, entramos a lo que se llama socialismo ecológico, pues. En el socialismo ecológico no se procura ganancias económicas, pues cuando priman las ganancias económicas, sea cual sea la forma de gobierno, se llama capitalismo. Capitalismo neoliberal o capitalismo socialista. Y si un invento, negocio, etcétera, obtiene ganancias protegiendo la naturaleza, como por ejemplo el ecoturismo en lugares privados, entonces se llama capitalismo ecológico. Pero si un gobierno o Estado beneficia a su población y a la naturaleza con leyes, con medidas económicas, con sanciones, con educación, y finalmente lo que consigue es una población ecológicamente sensible, entonces a esto le llamaremos socialismo ecológico. Por supuesto, los países pobres están obligados a desarrollar el socialismo ecológico porque ellos no tienen los conocimientos, la capacidad industrial, la creatividad, el sistema de negocios y de obtener ganancias con productos ecológicos como lo tienen las empresas de los países desarrollados. Los países de menor desarrollo, por ejemplo,
están obligados a frenar la codicia de empresas nacionales y extranjeras y de países que buscan materias primas, mano de obra barata, la explotación o manipulación mediante el comercio, la industria, la tecnología, cuando esto afecta el ambiente. Frenar esta codicia significa salvar recursos naturales, salvar a sus especies, proteger a sus habitantes de ser exterminados o enajenados, para crear plantaciones, empresas pesqueras, mineras, mercados insaciables de productos relativamente caros. En el momento en que un país realiza estas acciones para proteger a su población, a su naturaleza, a sus recursos naturales, el país ha entrado en lo que se llama socialismo ecológico. Y ese es el destino final del Ecuador y del futuro gobierno de Ecuador. Muchas gracias.